¿eh? Un hombre Perfecto. que nos puede dar una idea concreta de lo que va pasando en Estados Unidos. Yo tengo una primera pregunta, es decir, yo creo que se está discutiendo a raíz de la negación de Trump de reconocer el triunfo de Biden, la peor herencia para una democracia consolidada históricamente como la de Estados Unidos, que se ponga en tela de juicio la transparencia y la honestidad de una elección. Es decir, estar a la par de Bolivia, a la par de Venezuela, de discusiones de esas características. Yo no sé si en Estados Unidos ocurrió alguna vez una cosa de esta naturaleza. Por eso le vamos a preguntar a Claudio si esto es así o no. Claudio, ¿cómo te Hola, va? ¿qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José y Ricardo, un gusto saludarlos. Igualmente. Indudable, Bueno, te he hecho la primera pregunta, Ricardo. sí, y la verdad es que el hecho es absolutamente inédito en la historia de los Estados Unidos, en la historia electoral de los Estados Unidos, que comienza sobre fines del siglo XVIII, cuando queda establecida tras la Convención de Filadelfia la Constitución norteamericana. No hubo nunca un presidente que desconociera el resultado de una elección. La única vez que hubo el desconocimiento del resultado de una elección fue en 1860, cuando Abraham Lincoln abatió en las urnas a sus tres contrincantes, pero todos los estados del sur se negaron a reconocer ese resultado porque desconocían la candidatura de Abraham Lincoln, la consideraban ilegal, anticonstitucional. Ese desconocimiento del resultado de una elección en la que había ganado Abraham Lincoln marcó el inicio de una crisis institucional que desembocó nada menos que en la guerra de secesión. Por eso la atmósfera está tan densa, tan tensionada y tan cargada de oscuros presagios en los Estados Unidos por estas horas. Escuchaba, Claudio, a propósito de esto y de lo que te decía Ricardo, de esta resistencia, que había una idea de que las tropas, que inclusive están en Afganistán, retornaran a los Estados Unidos, que se reforzara la presencia militar en las calles, también la salida del propio ministro, que se fue hace poquitas horas, que lo sustituyó Trump. ¿Esto da un marco de que va a haber realmente una resistencia de parte de Trump o es alocado pensar esto? Bueno, José, al principio, cuando el sábado los números se quedaron quietos en el escrutinio y ya se hizo visible que el resultado era un triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, porque se volvía irremontable con la conquista de los 20 electores de Pensilvania, el silencio de Trump llamó mucho la atención. Normalmente es un personaje tan aparatoso, habla hasta por los codos, es omnipresente y de repente desapareció. Con el correr de las horas y luego de los días, el silencio de la Casa Blanca se hizo más inquietante. Y por estas horas, cuando se ve que, por ejemplo, el equipo económico ha seguido actuando en la elaboración del presupuesto como si no tuviera un resultado electoral de por medio, ya están definiendo cómo van a ser, cómo va a ser el año que viene y habiendo Trump no designado a ningún equipo para que represente al gobierno en la organización de la transición, bueno, empieza a dar toda la sensación de que lo que al principio parecía una indigestión con un resultado, los egos demasiado grandes no saben digerir bien los traspiés electorales, pensemos, no sé, para mirar acá cerca, Cristina, que no le pudo traspasar los atributos del poder a Macri porque no lo soportaba, no soportaba vivir la experiencia de ese fracaso, o Hugo Chávez, cuando las urnas en el referéndum del 2007 le rechazaron su reforma constitucional y él dijo que había sido un voto de mierda. Esa fue la frase textual que usó ¿Sí? y luego volvió a llamar a otro referéndum. Bueno, a Trump al principio se pensaba que simplemente era
un ego gigantesco, lastimado, herido, que no sabía cómo digerir esa derrota, que además lo deja en un cuadro de deshonor de la historia, porque desde el siglo XX a esta fecha han sido solo 5 los presidentes que no lograron la reelección. La norma es que un presidente tenga las de ganar cuando se presenta para un segundo mandato. Solo Herbert Hoover a mediados del siglo XX, en el 75 Gerald Ford, luego Jimmy Carter, que perdió contra Ronald Reagan, después Bush padre, pero en todos había cuestiones visibles. La crisis de la década del 30, que derrotó a Hoover, además enfrentó nada menos que a Franklin Delano Roosevelt en las urnas, un gigante. En el caso de Gerald Ford, el Watergate había dejado en la lona al partido republicano. A Carter le tocó enfrentar un fenómeno carismático como era Ronald Reagan, y lo mismo le pasó a Bush padre. Le salió al cruce nada menos que William Jefferson Clinton, el lumínico Bill Clinton, pero a Trump acaba de abatirlo un hombre bastante gris, el más viejo de los candidatos que se ha presentado para una elección presidencial en la historia de los Estados Unidos, un hombre que, con una historia muy respetable, no estoy hablando para nada mal de Joe Biden, pero digamos que como candidato es de muy bajo voltaje, ¿no? Y sin embargo lo abatió. Pero ahora empezamos a ver, o empiezan a temer observadores y los demócratas y muchos en Estados Unidos, que ese silencio de Trump no era solamente un problema para digerir el resultado, sino que estaba tramando algo. Y lo que parece estar tramando es resistirse a la entrega de poder, tratar de deslegitimar esa elección, tratar de ensuciarla como una elección fallida, y buscar la forma o bien de no entregar el poder, cosa que no tiene posibilidad porque no hay resquicios institucionales o legales para que eso pueda ocurrir, o en última instancia de hacer que comience muy deslegitimado y muy debilitado un gobierno que ya de por sí nace como pato rengo, porque como tiene 78 años y en la próxima elección va a tener 82, se deduce que Joe Biden se asume como un presidente de transición porque no aspira a ser reelegido, y a eso se le llama pato rengo, lo cual es un problema de debilidad para un gobierno en los Estados Unidos. Más teniendo en cuenta, Claudio, la primacía que puede lograr en el Senado Trump, que sí se consolidan los resultados que están pendientes todavía, que podría tener mayoría en el Senado, lo cual significaría una traba desde el arranque para una administración que también comienza con dificultades para establecer relaciones internacionales, el racismo dentro de Estados Unidos, el cambio climático, etcétera, elementos que son vitales a esta hora, creo, en la política de Estados Unidos. Así es, yo creo que Joe Biden en los 36 años que pasó como en el Capitolio como senador por el estado de Delaware, creyó haberlo visto todo. Como vicepresidente de Biden, de Obama, mostró una gran capacidad para la negociación difícil con los republicanos, logró sacar leyes verdaderamente difíciles, y verdaderamente se sentía preparado para poder negociar con los republicanos, pero está empezando a ver que el Partido Republicano, por lo menos hasta ahora, no da muestras de salir del secuestro que logró Donald Trump. Donald Trump está instalando que los 70 millones de votos que obtuvo son más de él que del partido. En alguna medida significativa, Donald Trump tiene razón. En alguna medida significativa, Donald Trump tiene razón, y lo que estamos viendo es que, amén de representantes, digamos, del establishment dirigencial republicano, como el clan Bush, están despotricando contra Trump y su atrincheramiento en la Casa Blanca. La verdad es que
Bush padre, Jeb Bush y George Walker Bush ya habían apoyado a los demócratas en la elección anterior contra Trump, habían apoyado a Hillary Clinton. No hay nada nuevo en eso. Da toda la impresión de que Trump se está adueñando del Partido Republicano, y ese es uno de los puntos, el Partido Republicano, donde habrá que poner la lupa y seguir con mucha atención a ver si la dirigencia se anima a reaccionar o si se va a dejar arrastrar en la aventura de este hombre, ¿no? Que es por demás temeraria e incluso peligrosa. A todo esto, Claudio, ¿muestra una debilidad Estados Unidos para el resto del mundo, especialmente para China y algunos otros que tienen algún embate en contra de los Estados Unidos? ¿Muestra una debilidad cierta por la situación institucional? Yo creo, José, que está mostrando algo que el mundo no esperaba ver nunca en los Estados Unidos. Una crisis de esta magnitud toma verdaderamente por sorpresa. El mundo siempre ve con alguna perplejidad los procesos electorales de Estados Unidos, porque tiene un sistema que siempre confunde al resto del mundo, ¿no? Porque el sistema no es proporcional. Yo, para explicarlo, suelo decir siempre, incluso a mis alumnos en las facultades de ciencia política, donde para entender las elecciones de Estados Unidos no hay que pensar en una elección de un presidente, sino en 50 elecciones de un presidente. Porque es así, son 50 elecciones en 50 estados diferentes, donde hay distintas leyes de todo. Algunos tienen pena de muerte, otros no. Algunos tienen legalizada la marihuana, otros no. Lo mismo con el aborto, con la eutanasia y con todo. Lo mismo con las leyes electorales. Y por eso se arma esa realidad que parece tan caótica, ¿no? Lo que pasa es que cuando los padres fundadores en la Convención de Filadelfia de 1787 hicieron la Constitución, por entonces eran solo 13 estados. La cuestión era como darle a estos estados la tranquilidad de que no iban a enajenar la totalidad de su poder transfiriéndolo a un supraestado que iba a estar por sobre ellos. Un problemita que tengo con la luz. Sí. Una forma de compensar la reticencia que tenían los 13 estados originales, claro, que habían sido las 13 colonias fundadas por los cuáqueros y puritanos que llegaron en el Mayflower en la costa este. Fue la idea de Madison que a la elección del presidente le hicieran los estados. Por eso, en cada estado, el que gana, aunque sea por un voto, se lleva la totalidad de los electores, aunque sea por un voto que haya ganado. Y cada estado tiene una cantidad de electores proporcional a su población. Por eso California tiene 56 y Nevada tiene solo 6. O sea, salvo Maine y Nebraska, los otros 48 estados y el Distrito Federal, el que gana, aunque sea por solo un voto, se lleva la totalidad, no es una representación proporcional. Por eso se da la injusticia absurda en algunos casos, cuando las elecciones son muy parejas, de que pueda terminar ganando el que perdió, ¿no? El que pierde, como fue con el propio Trump contra Hillary, como fue con Bush hijo contra Al Gore, y como en el siglo XIX ocurrió varias veces. Rutherford Hayes, Benjamin Harrison y John Quincy Adams ganaron la presidencia habiendo perdido en el voto popular. Eso confunde. El mundo estaba acostumbrado a esa confusión. Lo que nunca el mundo había visto es un desplante de estas características. Y acá la pregunta es, ¿hasta dónde piensa llegar Donald Trump con este pataleo? No va a ser nada más que un berrinche de un mal perdedor que va a salir de la Casa Blanca al fin y al cabo, como fuese, porque el 20 de enero la tiene que dejar, y va a ser un final solamente patético. ¿O realmente está en condiciones de patear el tablero institucional y provocar un problema de dimensiones mayores? Yo no me animo todavía a tener una respuesta al respecto, porque los
los sectores que siguen al Donald Trump son sectores muy violentos, ¿no? Ahí están agrupaciones como los Proud Boys, como los residuos del Ku Klux Klan, como organizaciones supremacistas de las cuales salieron terroristas como Timothy McVeigh, el que voló el edificio Alfred Murray en Oklahoma, los amantes de las armas y las agrupaciones que integran la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, en todo eso confía Donald Trump como fuerza de choque para presionar a un sistema judicial que ha colonizado mucho con jueces ultraconservadores, en última instancia poniendo una fundamentalista bíblica, la jueza Connie Barrett, en el asiento que había quedado libre en la Corte Suprema con la muerte de un ícono de la America Liberal, que era la jueza Ginsburg, ¿no? Sí. Claudio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por la explicación y por la pregunta que dejaste planteada, que veremos cuándo tendremos la respuesta. Un abrazo grande, ¿eh?